Fernando Savater, Ética para Amador. Aviso antipedagógico. Este libro no es un manual de ética para alumnos de bachillerato. No contiene información sobre los más destacados autores y más importantes movimientos de la teoría moral a lo largo de la historia. No he intentado poner el imperativo categórico al alcance de todos los públicos. Tampoco se trata de un recetario de respuestas moralizantes a los problemas cotidianos que puede uno encontrarse en el periódico y en la calle, del aborto a la objeción de conciencia, pasando por el preservativo. No creo que la ética sirva para zanjar ningún debate, aunque su oficio sea colaborar a iniciarlos todos. ¿Tiene que hablarse de ética en la enseñanza media? Desde luego, me parece nefasto que haya una asignatura así denominada que se presente como alternativa a la hora de adoctrinamiento religioso. La pobre ética no ha venido al mundo para dedicarse a apuntalar ni a sustituir catecismos. Por lo menos, no debería hacerlo a estas alturas del siglo XX. Pero no estoy nada seguro de que deban evitarse unas primeras consideraciones generales sobre el sentido de la libertad, ni que basten a este respecto unas cuantas consideraciones deontológicas incrustadas en cada una de las restantes disciplinas. La reflexión moral no es solamente un asunto especializado más para quienes deseen cursar estudios superiores de filosofía, sino parte esencial de cualquier educación digna de ese nombre. Este libro no es más que eso. Solo un libro, personal y subjetivo, como la relación que une a un padre con su hijo. Pero, por eso mismo, universal como la relación entre padre e hijo, la más común de todas. Ha sido pensado y escrito para que puedan leerlo los adolescentes. Probablemente enseñará muy pocas cosas a sus maestros. Su objetivo no es fabricar ciudadanos bien pensantes, ni mucho menos mal pensados, sino estimular el desarrollo de librepensadores. Madrid, 26 de enero de 1991. Prólogo. A veces, Amador, tengo ganas de contarte muchas cosas. Me las aguanto, estate tranquilo, porque bastantes rollos debo pegarte ya en mi oficio de padre como para añadir otros suplementarios disfrazado de filósofo. Comprendo que la paciencia de los hijos también tiene un límite. Además, no quiero que me pase lo que a un amigo mío gallego que cierto día contemplaba pacíficamente el mar con su chaval de 5 años. El mocoso le dijo, en tono soñador: «Papi, me gustaría que saliéramos mamá, tú y yo, a dar un paseo en una barquita por el mar». A mi sentimental amigo se le hizo un nudo en la garganta, justo encima del de la corbata. «Desde luego, hijo mío, vamos cuando quieras». Y cuando estemos muy adentro, siguió fantaseando la tierna criatura, «os tiraré a los dos al agua para que os ahoguéis». Del corazón partido del padre brotó un berrido de dolor. «¡Pero, hijo mío!». «Claro, papi, ¿es que no sabes que los papás nos dais mucho la lata?». Fin de la lección primera. Si hasta un crío de 5 años puede darse cuenta de eso, me figuro que un gamberro de más de 15 como tú lo tendrá más que ya requete sabido. De modo que no es mi intención proporcionarte más motivos para el parricidio de los ya usuales en familias bien avenidas. Por otro lado, siempre me han parecido fastidiosos esos padres empeñados en ser el mejor amigo de sus hijos. Los chicos debéis tener amigos en vuestra edad, amigos y amigas, claro. Con padres, profesores y demás adultos es posible, en el mejor de los casos, llevarse razonablemente bien, lo cual es ya bastante. Pero llevarse razonablemente bien con un adulto incluye a veces tener ganas de ahogarle. De otro modo, no vale. Si yo tuviera 15 años, lo que ya no es probable que vuelva a pasarme, desconfiaría de todos los mayores demasiado simpáticos, de todos los que parece como si quisieran ser más jóvenes de lo que yo, y de todos los que me diesen por sistema la razón. Ya sabes, los que siempre están con que los jóvenes sois cojonudos. Me siento tan joven como vosotros,
y chorradas por el estilo. Ojo con ellos. Algo querrán con tanta zalamería. Un padre o un profesor, como es debido, tienen que ser algo cargantes o no sirven para nada. Para joven ya estás tú. De modo que se me ha ocurrido escribirte algunas de esas cosas que a ratos quise contarte y no supe cómo o no me atreví. A un padre soltando el rollo filosófico hay que estarle mirando a la jeta, mientras se pone cara de cierto interés y se sueña con el liberador momento de correr a ver la tele. Pero un libro lo puedes leer cuando quieras, a ratos perdidos y sin necesidad de dar ninguna muestra de respeto. Al pasar las páginas bostezas o te ríes si te apetece, con toda libertad. Como la mayor parte de lo que voy a decirte tiene mucho que ver precisamente con la libertad, es más propio para ser reído que para ser escuchado en sermón. Eso sí, tendrás que prestarme un poco de atención, aproximadamente la mitad de la que le dedicas a aprender un nuevo juego de ordenador, y tener algo de paciencia, sobre todo en los primeros capítulos. Aunque comprendo que es poner las cosas bastante más difíciles, no he querido ahorrarte el esfuerzo de pensar paso a paso, ni tratarte como si fueses idiota. Soy de la opinión, que no sé si compartirás, de que cuando se trata a alguien como si fuese idiota, es muy probable que si no lo es, llegue pronto a serlo. ¿De qué me propongo hablarte? De mi vida y de la tuya, nada más y nada menos. O si prefieres, de lo que yo hago y de lo que tú estás empezando a hacer. En cuanto a lo primero, a lo que hago, quisiera contestarte por fin a una pregunta que me planteaste a bocajarro hace muchos años, ya ni te acordarás, y que en su día se quedó sin respuesta. Debías tener unos 6 años y pasábamos el verano en Torrelodones. Esa tarde, como las otras, yo estaba tecleando con desgana mi Olivetti portátil, encerrado en mi cuarto, ante una foto de la cola de una gran ballena erguida y chorreante sobre el mar azul. Os oía jugar a ti y a tus primos en la piscina. Os veía correr por el jardín. Perdona la cursilada confidencial, me sentía pringoso de sudor y felicidad. De pronto, te llegaste hasta la ventana abierta y me dijiste: «Hola, ¿qué estás maquinando?». Contesté cualquier bobada, porque no era el caso de empezar a explicarte que intentaba escribir un libro de ética. Ni a ti te interesaba lo que pudiera ser la ética, ni estabas dispuesto a prestarme atención durante mucho más de 3 minutos. Quizá solo querías que supiese que estabas ahí, como si yo pudiera olvidarlo alguna vez, entonces o ahora. Pero ya te llamaban los otros y te fuiste corriendo. Yo seguí maquinando dale que te pego, y es ahora, casi 10 años más tarde, cuando me dedico por fin a darte explicaciones sobre esa cosa rara, la ética, de la que me sigo ocupando. Un par de años más tarde, y también en nuestro mini paraíso de Torrelodones, me contaste un sueño que habías tenido. ¿A que tampoco te acuerdas? Estabas en un campo muy oscuro, como de noche, y te soplaba un viento terrible. Te agarrabas a los árboles, a las piedras, pero el huracán te arrastraba sin remedio, igual que a la niña del Mago de Oz. Cuando ibas zarandeado por el aire hacia lo desconocido, oíste mi voz. Yo no te veía, pero sabía que eras tú, precisaste, diciendo: «Ten confianza, ten confianza». No sabes el regalo que me hiciste contándome esa rara pesadilla. Ni en 1000 años que viva podría pagarte el orgullo de aquella tarde en que supe que mi voz podría darte ánimos. Pues bueno, todo lo que voy a decirte en las páginas siguientes no son más que repeticiones de ese único consejo, una y otra vez. Ten confianza. No en mí, claro, ni en ningún sabio, aunque sea de los de verdad, ni en alcaldes, curas ni policías. No en dioses ni en diablos, ni en máquinas, ni en banderas. Ten confianza en ti mismo, en la inteligencia que te permitirá ser mejor de lo que ya eres y en el instinto de tu amor, que te abrirá a merecer la buena compañía. Ya ves que esto no es una novela de misterio, de esas que hay que leer hasta la última página para saber quién es el criminal. Tengo tanta prisa que empiezo por descubrirte en el prólogo la última lección.
Quizás sospeches que estoy tratando de comerte el coco y en cierto sentido no más desencaminado. Verás, muchos pueblos antropófagos abren o abrían el cráneo de sus enemigos para comer parte de su cerebro, en un intento de apropiarse así de su sabiduría, de sus mitos y de su coraje. En este libro te estoy dando a comer algo de mi propio coco, y también aprovecho para comerte un poco el tuyo. No sé si sacarás mucha pitanza de mis sesos, quizás solo unos bocados de la experiencia de un príncipe que no todo lo aprendió en los libros. Por mi parte, quiero apropiarme a mordiscos de una buena porción del tesoro que te sobra, juventud intacta, que nos aprovecha a ambos. 1. ¿De qué va la ética? Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo, la mayoría para obtener un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios, podemos prescindir tranquilamente de ellos. Abundan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien para vivir. Yo, por ejemplo, lamento no tener ni idea de astrofísica ni ebanistería, que a otros les darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante pez en béisbol. No tiene mayor importancia, disfrutas con los mundiales, pasas olímpicamente de la Liga Americana y todos están contentos. Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o no a voluntad. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas, porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo, de que saltar desde el balcón de un 6º piso no es cosa buena para la salud, o de que una dieta de clavos, con perdón de los faquires, y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Tampoco es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino le atiza un mamporro, las consecuencias serán antes o después muy desagradables. Pequeñeces así son importantes. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno imprescindible, el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos alimentos, ni nos convienen ciertos comportamientos, ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos convienen si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado, o también procurar rodearse del mayor número de enemigos posible. Pero de momento vamos a suponer que lo que preferimos es vivir. Los respetables gustos del suicida los dejaremos por ahora de lado. De modo que ciertas cosas nos convienen, y a lo que nos conviene solemos llamarlo bueno, porque nos sienta bien. Otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal, y a todo eso lo llamamos malo. Saber lo que nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir, todos, sin excepción, por la cuenta que nos trae. Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud. Es necesario saber lo que debemos comer, o que el fuego a veces calienta y otras quema, así como el agua puede quitar la sed, pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no son tan sencillas. Ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío o producen sensaciones agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo. En unos aspectos son buenas, pero en otros malas. Nos convienen y a la vez no nos convienen. En el terreno de las relaciones humanas, estas ambigüedades se dan con aún mayor frecuencia. La mentira es algo en general malo porque destruye la confianza en la palabra,
y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad. Y enemista a las personas, pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventajilla, o incluso para hacerle un favor a alguien. Por ejemplo, ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o se le debe engañar para que pase sin angustia sus últimas horas? La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar buena. Buscar gresca con los demás ya hemos dicho que es por lo común inconveniente, pero ¿debemos consentir que violen delante de nosotros a una chica sin intervenir por aquello de no meternos en líos? Por otra parte, al que siempre dice la verdad, caiga quien caiga, suele cogerle manía a todo el mundo, y quien interviene en plan Indiana Jones para salvar a la chica agredida es más probable que se vea con la crisma rota que quien se va silbando a su casa. Lo malo parece a veces resultar más o menos bueno, y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo. Vaya jaleo. Lo de saber vivir no resulta tan fácil, porque hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer. En matemáticas o geografía hay sabios e ignorantes, pero los sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental. En lo de vivir, en cambio, las opiniones distan de ser unánimes. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse a los coches de Fórmula 1 o al alpinismo. Pero si se prefiere una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el videoclub de la esquina. Algunos aseguran que lo más noble es vivir para los demás, y otros señalan que lo más útil es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones, lo que cuenta es ganar dinero y nada más, mientras que otros arguyen que el dinero sin salud, tiempo libre, afecto sincero o serenidad de ánimo no vale nada. Médicos respetables indican que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida, a lo que responden fumadores y borrachos que con tales privaciones a ellos desde luego la vida se les haría mucho más larga, etc. En lo único que a primera vista todos estamos de acuerdo es en que no estamos de acuerdo con todos. Pero fíjate que también estas opiniones distintas coinciden en otro punto, a saber, que lo que vaya a ser nuestra vida es, al menos en parte, resultado de lo que quiera cada cual. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado, fatal, irremediable, todas estas disquisiciones carecerían del más mínimo sentido. Nadie discute si las piedras deben caer hacia arriba o hacia abajo. Caen hacia abajo y punto. Los castores hacen presas en los arroyos y las abejas panales de celdillas hexagonales. No hay castores a los que tiente hacer celdillas de panal, ni abejas que se dediquen a la ingeniería hidráulica. En su medio natural, cada animal parece saber perfectamente lo que es bueno y lo que es malo para él, sin discusiones ni dudas. No hay animales malos ni buenos en la naturaleza, aunque quizá la mosca considere mala a la araña que tiende su trampa y se la come. Pero es que la araña no lo puede remediar. Voy a contarte un caso dramático. Ya conoces a las termitas, esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra. Dado que el cuerpo de las termitas es blando por carecer de la coraza quitinosa que protege a otros insectos, el hormiguero les sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas, mejor armadas que ellas. Pero a veces uno de esos hormigueros se derrumba por culpa de una riada o de un elefante. A los elefantes les gusta rascarse los flancos contra los termiteros. ¿Qué le vamos a hacer? Enseguida, las termitas obrero se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza a toda prisa. Y las grandes hormigas enemigas se lanzan al asalto. Las termitas soldado salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas. Como ni por tamaño ni por armamento pueden competir con ellas, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha, mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando. Las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan en cerrar otra vez el termitero de ruido.
pero lo cierran dejando fuera a las pobres y heroicas termitas soldado, que sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás. ¿No merecen acaso una medalla por lo menos? ¿No es justo decir que son valientes? Cambio de escenario, pero no de tema. En la Ilíada, Homero cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme fuera de las murallas de su ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos, aun sabiendo que éste es más fuerte que él y que probablemente va a matarle. Lo hace por cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus conciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente. Pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las termitas soldado, cuya gesta millones de veces repetida ningún Homero se ha molestado en contar? ¿No hace Héctor, a fin de cuentas, lo mismo que cualquiera de las termitas anónimas? ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Sencillamente, la diferencia estriba en que las termitas soldado luchan y mueren porque tienen que hacerlo, sin poderlo remediar, como la araña que se come a la mosca. Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las termitas soldado no pueden desertar, ni rebelarse, ni remolonear para que otras vayan en su lugar. Están programadas necesariamente por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o que no le da la gana enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizá sus conciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por un cara dura, o quizá le preguntasen qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles. Pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser un héroe. Por mucha presión que los demás ejerzan en él, siempre podría escaparse de lo que se supone que debe hacer. No está programado para ser héroe. Ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Y así llegamos a la palabra fundamental de todo este embrollo: libertad. Los animales, y no digamos ya los minerales o las plantas, no tienen más remedio que ser tal como son y hacer lo que están programados naturalmente para hacer. No se les puede reprochar que lo hagan ni aplaudirles por ello, porque no saben comportarse de otro modo. Tal disposición obligatoria les ahorra sin duda muchos quebraderos de cabeza. En cierta medida, desde luego, los hombres también estamos programados por la naturaleza. Estamos hechos para beber agua, no lejía, y a pesar de todas nuestras precauciones debemos morir antes o después. Y de modo menos imperioso, pero parecido, nuestro programa cultural es determinante. Nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje que le da forma. Un lenguaje que se nos impone desde fuera y que no hemos inventado para nuestro uso personal. Y somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyendas. En una palabra, que se nos inculcan desde la cunita unas fidelidades y no otras. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante previsibles. Por ejemplo, Héctor, ese del que acabamos de hablar. Su programación natural hacía que Héctor sintiese necesidad de protección, cobijo y colaboración, beneficios que mejor o peor encontraba en su ciudad de Troya. También era muy natural que considerara con afecto a su mujer Andrómaca, que le proporcionaba compañía placentera, y a su hijito, por el que sentía lazos de apego biológico. Culturalmente se sentía parte de Troya y compartía con los troyanos la lengua, las costumbres y las tradiciones. Además, desde pequeño le habían educado para que fuese un buen guerrero al servicio de su ciudad, y se le dijo que la cobardía era algo aborrecible, indigno de un hombre. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que se vería despreciado y que le castigarían de uno u otro modo. De modo que también estaba bastante programado para actuar como lo hizo, ¿no? Y sin embargo, Héctor hubiese podido decir: a la mierda con todo.
podría haberse disfrazado de mujer para escapar por la noche de Troya, o haberse fingido enfermo o loco para no combatir, o haberse arrodillado ante Aquiles, ofreciéndole sus servicios como guía para invadir Troya por su lado más débil. También podría haberse dado la bebida o haber inventado una nueva religión que dijese que no hay que luchar contra los enemigos sino poner la otra mejilla cuando nos abofetean. Me dirás que todos estos comportamientos hubiesen sido bastante raros, dado quién era Héctor y la educación que había recibido. Pero tienes que reconocer que no son hipótesis imposibles, mientras que un castor que fabrique panales o una termita desertora no son algo raro, sino estrictamente imposible. Con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mientras que con los animales o con otros seres naturales, sí. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa, al menos que no esté del todo. Podemos decir sí o no, quiero o no quiero. Por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias, nunca tenemos un solo camino a seguir, sino varios. Cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero, a lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también es cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa. Haber nacido tal día, de tales padres y en tal país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc. Sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas, defender Troya o huir. Segunda, ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad, que consiste en elegir dentro de lo posible, que la omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque pareciese imposible. Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Soy libre de querer subir al monte Everest, pero dado mi lamentable estado físico y mi nula preparación en el alpinismo, es prácticamente imposible que consiguiera mi objetivo. En cambio, soy libre de leer o no leer, pero como aprendí a leer de pequeñito, la cosa no me resulta demasiado difícil si decido hacerlo. Hay cosas que dependen de mi voluntad, y eso es ser libre. Pero no todo depende de mi voluntad, entonces sería omnipotente. Porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario. Pero, cosa importante, no por ello dejaré de ser libre, aunque me escueza. En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos o enfermedades hasta tiranos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza. Si hablas con la gente, sin embargo, verás que la mayoría tiene mucha más conciencia de lo que le limita su libertad que de la libertad misma. Te dirán, ¿libertad? ¿Pero de qué libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres si nos comen el coco desde la televisión, si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas nos amenazan, si las drogas nos esclavizan, si además me falta dinero para comprarme una moto, que es lo que yo quisiera? En cuanto te fijes un poco, verás que los que así hablan parece que se están quejando, pero en realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo piensan, menudo peso se nos hemos quitado de encima. Como no somos libres, no podemos tener la culpa de nada de lo que nos ocurra. Pero yo estoy seguro de que nadie
cree de veras que no es libre. Nadie acepta sin más que funciona como un mecanismo inexorable de relojería o como una termita. Uno puede considerar que optar libremente por ciertas cosas en ciertas circunstancias es muy difícil. Entrar en una casa en llamas para salvar a un niño, por ejemplo, o enfrentarse con firmeza a un tirano. Y que es mejor decir que no hay libertad para no reconocer que libremente se prefiere lo más fácil, es decir, esperar a los bomberos o lamer la bota que le pisa a uno el cuello. Pero dentro de las tripas algo insiste en decirnos, si te hubieras querido. Cuando cualquiera se empeña en negarte que los hombres somos libres, te aconsejo que le apliques la prueba del filósofo romano. En la antigüedad, un filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y aseguraba que todos los hombres no tienen más remedio que hacer lo que hacen. El filósofo cogió su bastón y comenzó a darle estacazos con toda su fuerza. ¡Para! ¡Ya está bien, no me pegues más!, le decía el otro. Y el filósofo, sin dejar de zurrarle, continuó argumentando. ¿No dices que no soy libre y que lo que hago no tengo más remedio que hacerlo? Pues entonces no gastes saliva pidiéndome que pare. Soy automático. Hasta que el amigo no reconoció que el filósofo podía libremente dejar de pegar, el filósofo no suspendió su paliza. La prueba es buena, pero no debes utilizarla más que en último extremo y siempre con amigos que no sepan artes marciales. En resumen, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman ética. De ello, si tienes paciencia, seguiremos hablando en las siguientes páginas de este libro. Vete leyendo. Y si ahora, dejando en el suelo el abollonado escudo y el fuerte casco, y apoyado la pica contra el muro, saliera al encuentro del inexorable Aquiles, le dijera que permitía a los Átridas llevarse a Helena y las riquezas que Alejandro trajo a Ilión en las cóncavas naves, que esto fue lo que originó la guerra, y le ofreciera repartir a los aqueos la mitad de lo que la ciudad contiene, y más tarde tomar a juramento a los troyanos de que, sin ocultar nada, formasen 2 lotes con cuantos bienes existen dentro de esta hermosa ciudad. Mas, ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? Homero, Ilíada. La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva en ciertos momentos a pronunciar 2 monosílabos, sí o no. En su brevedad instantánea, como a la luz del relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana. Octavio Paz, la otra voz. La vida del hombre no puede ser vivida repitiendo los patrones de su especie. Es él mismo, cada uno, quien debe vivir. El hombre es el único animal que puede estar fastidiado, que puede estar disgustado, que puede sentirse expulsado del paraíso. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis. 2. Órdenes, costumbres y caprichos. Te recuerdo brevemente dónde estamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras no, pero no siempre está claro qué cosas son las que nos convienen. Aunque no podamos elegir lo que nos pasa, podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos pasa. Modestia aparte, nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las beneméritas termitas.
Cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque preferimos hacer eso a hacer otra cosa, o porque preferimos hacerlo a no hacerlo. ¿Resulta entonces que hacemos siempre lo que queremos? Hombre, no tanto. A veces las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido. Vamos, que hay ocasiones en que elegimos, aunque preferiríamos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas cuestiones, Aristóteles, imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento, que además de importante es pesado. El capitán del navío se plantea el problema siguiente. ¿Debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento, lo hará porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo, pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. Lo que de veras quiere es llegar a puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas las borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá no se hubiera levantado la maldita tormenta. Pero la tormenta no puede elegirla. Es cosa que se le impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro que le amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo hace porque quiere, y a la vez sin querer. Quiere vivir, salvarse y salvar a los hombres que dependen de él, salvar su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que representa, por lo que no se desprende de ella, sino muy a regañadientes. Preferiría sin duda no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio y debe decidirse. Elegirá lo que quiera más, lo que crea más conveniente. Podríamos decir que es libre porque no le queda otro remedio que serlo, libre de optar en circunstancias que él no ha elegido padecer. Casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacer, nos encontramos en una situación parecida a la de ese capitán de barco del que habla Aristóteles. Pero claro, no siempre las cosas se ponen tan feas. A veces las circunstancias son menos tormentosas, y si me empeño en no ponerme más que ejemplos con ciclón incorporado, puedes rebelarte contra ellas, como hizo aquel aprendiz de aviador. Su profesor de vuelo le preguntó: «Va usted en un avión, se declara una tormenta y le inutiliza a usted el motor. ¿Qué debe hacer?» Y el estudiante contesta: «Seguiré con el otro motor». «Bueno», dijo el profesor, «pero llega otra tormenta y le deja sin ese motor. ¿Cómo se las arregla entonces?» «Pues seguiré con el otro motor. También se lo destruye una tormenta y entonces, pues continúo con otro motor». «Vamos a ver», se mosquea el profesor, «¿se puede saber de dónde saca usted tantos motores?» Y el alumno, imperturbable: «Del mismo sitio del que saca usted tantas tormentas». No dejemos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Por lo general, uno no se pasa la vida dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Afortunadamente, no solemos estar tan achuchados por la vida como el capitán del dichoso barquito del que hemos hablado. Si vamos a ser sinceros, tendremos que reconocer que la mayoría de nuestros actos los hacemos casi automáticamente, sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que has hecho esta mañana. A una hora indecentemente temprana ha sonado el despertador y tú, en vez de estrellarlo contra la pared como te apetecía, has apagado la alarma. Te has quedado un ratito entre las sábanas, intentando aprovechar los últimos y preciosos minutos de comodidad horizontal. Después has pensado que se te estaba haciendo demasiado tarde y el autobús para el cole no espera,
de modo que te has levantado con santa resignación. Ya sé que no te gusta demasiado lavarte los dientes, pero como te insisto tanto para que lo hagas, has acudido entre bostezos a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin darte cuenta de lo que hacías, porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Luego te has bebido el café con leche y te has tomado la habitual tostada con mantequilla. Después, a la dura calle. Mientras ibas hacia la parada del bus, repasando mentalmente los problemas de matemáticas, ¿no tenías el control? Has ido dando patadas distraídas a una lata vacía de Coca-Cola. Más tarde, el autobús, el colegio, etc. Francamente, no creo que cada uno de esos actos los hayas realizado tras angustiosas meditaciones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión. La zozobra del pobre capitán de barco, a punto de zozobrar, tratando de decidir a toda prisa si tiraba por la borda la carga o no, se parece poco a tus soñolientas decisiones de esta mañana. Has actuado de manera casi instintiva, sin plantearte muchos problemas. En el fondo, resulta lo más cómodo y lo más eficaz, ¿no? A veces, darle demasiadas vueltas a lo que uno va a hacer nos paraliza. Es como cuando echas a andar. Si te pones a mirarte los pies y a decir, ahora el derecho, luego el izquierdo, etc., lo más seguro es que pegues un tropezón o que acabes parándote. Pero yo quisiera que ahora, retrospectivamente, te preguntaras lo que te preguntaste esta mañana. Es decir, ¿por qué he hecho lo que hice? ¿Por qué ese gesto y no mejor el contrario? O quizá otro cualquiera. Supongo que esta encuesta te indignará un poco. Vaya, que ¿por qué tienes que levantarte a las 7:30 a lavarte los dientes e ir al colegio? ¿Y yo te lo pregunto? Pues precisamente porque yo me empeño en que lo hagas y te doy la lata de 1000 maneras, con amenazas y promesas para obligarte. Si te quedases en la cama, menudo jaleo te montaría. Claro que algunos de los gestos reseñados como ducharte o desayunar los realizas ya sin acordarte de mí, porque son cosas que siempre se hacen al levantarse, ¿no? Que todo el mundo repite. Lo mismo que ponerte pantalones en lugar de ir en calzoncillos, por mucho que apriete el calor. En cuanto a lo de tomar el autobús, bueno, no tienes más remedio que hacerlo para llegar a tiempo, porque el colegio está demasiado lejos como para ir andando, y no soy tan espléndido para pagarte un taxi de ida y vuelta todos los días. Y lo de pegarle patadas a la lata, pues eso lo haces porque sí, porque te da la gana. Vamos a detallar entonces la serie de diferentes motivos que tienes para tus comportamientos matutinos. Ya sabes lo que es un motivo en el sentido que recibe la palabra en este contexto. Es la razón que tienes o al menos crees tener para hacer algo, la explicación más aceptable de tu conducta cuando reflexionas un poco sobre ella. Es una palabra, la mejor respuesta que se te ocurra a la pregunta ¿por qué hago esto? Pues bien, uno de los tipos de motivación que reconoces es el de que yo te mando que hagas tal o cual cosa. A estos motivos les llamaremos órdenes. En otras ocasiones, el motivo es que sueles hacer siempre ese mismo gesto y ya lo repites casi sin pensar, o también ver que a tu alrededor todo el mundo se comporta así habitualmente. Llamaremos costumbres a este juego de motivos. En otros casos, los puntapiés a la lata, por ejemplo, el motivo parece ser la ausencia de motivo, el que te apetece sin más, la pura gana. ¿Estás de acuerdo en que llamemos caprichos al porqué de estos comportamientos? Dejo de lado los motivos más crudamente funcionales, es decir, los que te inducen a aquellos gestos que haces como puro y directo instrumento para conseguir algo. Bajar la escalera para llegar a la calle en lugar de saltar por la ventana, coger el autobús para ir al cole, utilizar una taza para tomar tu café con leche, etc. Nos limitaremos a examinar los 3 meros tipos de motivos, es decir, las órdenes, las costumbres y los caprichos. Cada uno de esos motivos inclina tu conducta en una dirección u otra, explica más o menos
tu preferencia por hacer lo que haces frente a las otras muchas cosas que podríamos hacer. La primera pregunta que se me ocurre plantear sobre ellos es: ¿de qué modo y con cuánta fuerza te obliga a actuar cada uno? Porque no todos tienen el mismo peso en cada ocasión. Levantarte para ir al cole es más obligatorio que lavarte los dientes o ducharte, y creo que bastante más que dar patadas a la lata de Coca-Cola. En cambio, ponerte pantalones, o al menos calzoncillos, por mucho calor que haga, es tan obligatorio como ir al cole, ¿no? Lo que quiero decirte es que cada tipo de motivos tiene su propio peso y te condiciona a su modo. Las órdenes, por ejemplo, sacan su fuerza, en parte, del miedo que puedes tener a las terribles represalias que tomaré contra ti si no me obedeces. Pero también, supongo, al afecto y la confianza que me tienes y que te lleva a pensar que lo que te mando es para protegerte y mejorarte o, como suele decirse con expresión que te hace torcer el gesto, por tu bien. También, desde luego, porque esperas algún tipo de recompensa si cumples como es debido. Paga, regalos, etc. Las costumbres, en cambio, vienen más bien de la comodidad de seguir la rutina en ciertas ocasiones y también de tu interés de no contrariar a los otros, es decir, de la presión de los demás. También en las costumbres hay algo así como una obediencia a ciertos tipos de órdenes. Piensa, por poner un ejemplo, en las modas. La cantidad de cazadoras, zapatillas, chapas, etcétera, que tienes que ponerte porque entre tus amigos es costumbre llevarlas y tú no quieres desentonar. Las órdenes y las costumbres tienen una cosa en común. Parece que vienen de fuera, que se te imponen sin pedirte permiso. En cambio, los caprichos te salen de dentro, brotan espontáneamente, sin que nadie te los mande, ni a nadie en principio creas imitarlos. Supongo que si te pregunto que cuando te sientes más libre, al cumplir órdenes, al seguir la costumbre o al hacer tu capricho, me dirás que eres más libre de hacer tu capricho, porque es una cosa más tuya y que no depende de nadie más que de ti. Claro que vete a saber. A lo mejor también el llamado capricho te apetece porque se lo imitas a alguien o quizá brota de una orden pero al revés, por ganas de llevar la contraria. Unas ganas que no se te hubieran despertado a ti solo sin el mandato previo de que desobedeces. En fin, por el momento vamos a dejar las cosas aquí, que por hoy ya es lío suficiente. Pero antes de acabar, recordemos como despedida otra vez aquel barco griego en la tormenta a la que se refirió Aristóteles. Ya que empezamos entre olas y truenos, bien podemos acabar lo mismo, para que el capítulo resulte capicúa. El capitán del barco estaba, como lo dejamos, en el trance de arrojar o no la carga por la borda para evitar el naufragio. Desde luego, tiene orden de llevar las mercancías a puerto. La costumbre no es precisamente tirarlas al mar y poco le ayudaría a seguir sus caprichos dado el berenjenal en que se encuentra. Seguirá sus órdenes aún a riesgo de perder la vida y la de toda su tripulación. ¿Tendrá más miedo a la cólera de sus patrones que al mismo mar furioso? En circunstancias normales puede bastar con hacer lo que mandan a uno, pero a veces lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. Después de todo, el capitán no es como las termitas, que tienen que salir en plan kamikaze, quieran o no, porque no les queda otro remedio que obedecer los impulsos de su naturaleza. Y si en la situación en que está las órdenes no le bastan, la costumbre todavía menos. La costumbre sirve para lo corriente, para la rutina de todos los días. Francamente, una tempestad en alta mar no es momento para andarse con rutinas. Tú mismo te pones religiosamente pantalones y calzoncillos todas las mañanas. Pero si en caso de incendio no te diera tiempo, tampoco te sentirías demasiado culpable. Durante el gran terremoto de México de hace pocos años, un amigo mío vio derrumbarse ante sus propios ojos un elevado edificio. Acudió a prestar ayuda e intentó sacar de entre los escombros a una de las víctimas, que se resistía inexplicablemente a salir de la trampa de cascotes hasta que confesó:
es que no llevo nada encima. Premio especial del jurado a la defensa intempestiva del taparrabos. Tanto conformismo ante la costumbre vigente es un poco morboso, ¿no? Podemos suponer que nuestro capitán griego era un hombre práctico y que la rutina de conservar la carga no era suficiente para determinar su comportamiento en caso de peligro. Ni tampoco para arrojarla, claro está, por mucho que en la mayoría de los casos fuese habitual desprenderse de ella. Cuando las cosas están de veras serias, hay que inventar y no sencillamente limitarse a seguir la moda o el hábito. Tampoco parece que sea ocasión propicia para entregarse a los caprichos. Si te dijeran que el capitán de ese barco tiró la carga no porque lo considere prudente, sino por capricho, o que la conservó en la bodega por el mismo motivo, ¿qué pensarías? Responde por ti, que estaba un poco loco. Arriesgar la fortuna o la vida sin otro móvil que el capricho tiene mucho de chaladura, y si la extravagancia compromete la fortuna o la vida del prójimo, merece ser calificada aún más duramente. ¿Cómo podría haber llegado a mandar un barco semejante, antojadizo y responsable? En momentos tempestuosos, a la persona sana se le pasan casi todos los caprichitos y no le queda sino el deseo intenso de acertar con la línea de conducta más conveniente, o sea, más racional. ¿Se trata entonces de un simple problema funcional? ¿De encontrar el mejor medio para llegar sanos y salvos a puerto? Vamos a suponer que el capitán llega a la conclusión de que para salvarse basta con arrojar cierto peso al mar, sea peso en mercancías o sea peso en tripulación. Podría entonces intentar convencer a los marineros de que tirasen por la borda a los 4 o 5 más inútiles de entre ellos y así, de ese modo, tendría una buena oportunidad de conservar las ganancias del flete. Desde un punto de vista funcional, a lo mejor era esta la mejor solución para salvar el pellejo y también para asegurar las ganancias. Sin embargo, algo me resulta repugnante en tal decisión y supongo que a ti también. ¿Será porque me han dado la orden de que tales cosas no deben hacerse, o porque no tengo costumbre de hacerlas, o simplemente porque no me apetece, tan caprichoso soy, comportarme de esa manera? Perdona que te deje en un suspense digno de Hitchcock, pero no voy a decirte, para acabar, qué es lo que a la postre decidió nuestro zarandeado capitán. Ojalá acertase y tuviera ya buen viento hasta volver a casa. La verdad es que cuando pienso en él, me doy cuenta de que vamos todos en el mismo barco. Por el momento, nos quedaremos con las preguntas que hemos planteado y esperemos que vientos favorables nos lleven hasta el próximo capítulo, donde volveremos a encontrarlas e intentaremos empezar a responderlas. Vete leyendo. Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer. Y siempre que está en nuestro poder el no, lo está el sí. De modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará a sí mismo para no obrar cuando es vergonzoso. Aristóteles, Ética para Nicómaco. En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte. Es el escultor y el mármol, el médico y el paciente. Heinrich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Solo disponemos de 4 principios de la moral. 1. El filosófico. Hace el bien por él mismo, por respeto a la ley. 2. El religioso. Hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios. 3. El humano. Hazlo porque tu bienestar lo requiere, por amor propio. 4. El político. Hazlo porque lo requiere la prosperidad de la sociedad de la que formas parte, por amor a la sociedad y por consideración a ti. Lichtenberg,
aforismos. No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga si es plena, y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de sí misma. Séneca. Cartas a Lucilio. 3. Haz lo que quieras. Decíamos antes que la mayoría de las cosas las hacemos porque nos las mandan. Los padres cuando se es joven, los superiores o las leyes cuando se es adulto. Porque se acostumbra a hacerlas así. A veces la rutina nos la imponen los demás con su ejemplo y su presión. Miedo al ridículo, censura, chismorreo, deseo de aceptación en el grupo. Y otras veces nos las creamos nosotros mismos, porque son un medio para conseguir lo que queremos, como tomar el autobús para ir al colegio, o sencillamente porque nos da la ventolera o el capricho de hacerlas, así, sin más ni más. Pero resulta que en ocasiones importantes, o cuando nos tomamos lo que vamos a hacer verdaderamente en serio, todas esas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias. Vamos, que saben a poco, como suele decirse. Cuando tiene uno que salir a exponer el pellejo junto a las murallas de Troya desafiando el ataque de Aquiles, como hizo Héctor, o cuando hay que decidir entre tirar al mar la carga para salvar a la tripulación o tirar unos cuantos de la tripulación para salvar la carga, o en casos semejantes, aunque no sean tan dramáticos, por ejemplo, sencillito, ¿debo votar al político que considero mejor para la mayoría del país, aunque perjudique con su subida de impuestos mis intereses personales, o apoyar al que me permite forrarme más a gusto y los demás que espabilen? Ni órdenes ni costumbres bastan, y no son cuestiones de capricho. El comandante nazi del campo de concentración al que acusan de una matanza de judíos intenta excusarse diciendo que cumplió órdenes, pero a mí, sin embargo, no me convence esa justificación. En ciertos países es costumbre no alquilar un piso a negros por su color de piel o a homosexuales por su preferencia amorosa, pero por mucho que sea habitual tal discriminación, sigue sin parecerme aceptable. El capricho de irse a pasar unos días en la playa es muy comprensible, pero si uno tiene a un bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante un fin de semana, semejante capricho ya no resulta simpático, sino criminal. ¿No opinas lo mismo que yo en estos casos? Esto tiene que ver con la cuestión de la libertad, que es el asunto del que se ocupa propiamente la ética, según creo haberte dicho ya. Libertad es poder decir sí o no, lo hago o no lo hago, digan lo que digan mis jefes o los demás. Esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender. Y para no dejarte llevar no tienes más remedio que intentar pensar al menos 2 veces lo que vas a hacer. Sí, 2 veces, lo siento, aunque te duela la cabeza. La primera vez que piensas el motivo de tu acción, la respuesta a la pregunta ¿por qué hago esto?, es del tipo de las que nos hemos estudiado últimamente. Lo hago porque me lo mandan, porque es costumbre hacerlo, porque me da la gana. Pero si lo piensas por segunda vez, la cosa ya varía. Esto lo hago porque me lo mandan, pero ¿por qué obedezco lo que me mandan? ¿Por miedo al castigo? ¿Por esperanza de un premio? ¿No estoy entonces como esclavizado por quien me manda? Si obedezco porque quien da las órdenes sabe más que yo, ¿no sería aconsejable que procurara informarme lo suficiente para decidir por mí mismo? Y si me mandan cosas que no me parecen convenientes, como cuando le ordenaron al comandante nazi eliminar a los judíos del campo de concentración, ¿acaso no puede ser algo malo, es decir, no conveniente para mí, por mucho que me lo manden, o bueno y conveniente, aunque nadie me lo ordene? Lo mismo sucede respecto a las costumbres. Si no pienso lo que hago más que una vez, quizá me baste la respuesta de que actúo así, porque es costumbre.
Pero, ¿por qué diablos tengo que hacer siempre lo que suelo hacerse? O lo que suelo hacer. Ni que fuera esclavo de quienes me rodean, por muy amigos míos que sean. O de lo que hice ayer, antes de ayer y el mes pasado. Si vivo rodeado de gente que tiene la costumbre de discriminar a los negros y a mí eso no me parece ni medio bien, ¿por qué tengo que imitarles? Si he cogido la costumbre de pedir dinero prestado y no devolverlo nunca, pero cada vez me da más vergüenza hacerlo, ¿por qué no voy a poder cambiar de conducta y empezar desde ahora mismo a ser más legal? ¿Es que acaso una costumbre no puede ser poco conveniente para mí, por muy acostumbrada que sea? Y cuando me interrogo por segunda vez sobre mis caprichos, el resultado es parecido. Muchas veces tengo ganas de hacer cosas que enseguida se vuelven contra mí, de las que me arrepiento luego. En asuntos sin importancia el capricho puede ser aceptable, pero cuando se trata de cosas más serias, dejarme llevar por él, sin reflexionar si se trata de un capricho conveniente o inconveniente, puede resultar muy poco aconsejable, hasta peligroso. El capricho de cruzar siempre los semáforos en rojo a lo mejor resulta una o dos veces divertido, pero ¿llegaré a viejo si me empeño en hacerlo día tras día? En resumidas cuentas, puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para orar, pero en otros casos no tiene por qué ser así. Sería un poco idiota querer llevar la contraria a todas las órdenes y a todas las costumbres, como también a todos los caprichos, porque a veces resultarán convenientes o agradables. Pero nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Para saber si algo me resulta de veras conveniente o no, tendré que examinar lo que hago más a fondo, razonando por mí mismo. Nadie puede ser libre en mi lugar, es decir, nadie puede dispensarme de elegir y de buscar por mí mismo. Cuando se es un niño pequeño, inmaduro, con poco conocimiento de la vida y de la realidad, basta con la obediencia, la rutina o el caprichito. Pero es porque todavía se está dependiendo de alguien, en manos de otro que vela por nosotros. Luego hay que hacerse adulto, es decir, capaz de inventar en cierto modo la propia vida y no simplemente de vivir la que otros han inventado para uno. Naturalmente, no podemos inventarnos del todo porque no vivimos solos y muchas cosas se nos imponen, queramos o no. Acuérdate de que el pobre capitán no eligió padecer una tormenta en alta mar, ni Aquiles le pidió a Héctor permiso para atacar Troya. Pero entre las órdenes que se nos dan, entre las costumbres que nos rodean o nos creamos, entre los caprichos que nos asaltan, tendremos que aprender a elegir por nosotros mismos. No habrá más remedio, para ser hombres y no borregos, con perdón de los borregos, que pensar dos veces lo que hacemos. Y si me apuras, hasta 3 y 4 veces en ocasiones señaladas. La palabra moral etimológicamente tiene que ver con las costumbres, pues eso precisamente es lo que significa la voz latina mores, y también con las órdenes, pues la mayoría de los preceptos morales suenan así como debes hacer tal cosa o ni se te ocurra hacer tal otra. Sin embargo, hay costumbres, órdenes, como ya hemos visto, que pueden ser malas, o sea, inmorales, por muy ordenadas y acostumbradas que se nos presenten. Si queremos profundizar en la moral de verdad, si queremos aprender en serio cómo emplear bien la libertad que tenemos, y en este aprendizaje consiste precisamente la moral o ética de la que estamos hablando aquí, más vale dejarse de órdenes, costumbres y caprichos. Lo primero que hay que dejar claro es que la ética de un hombre libre nada tiene que ver con los castigos ni los premios repartidos por la autoridad que sea, autoridad humana o divina, para el caso es lo mismo. El que no hace más que huir del castigo y buscar la recompensa que dispensan otros, según normas establecidas por ellos, no es mejor que un pobre esclavo. A un niño quizá le basten el palo y la zanahoria como guías de su conducta, pero para alguien crecidito es más bien triste seguir con esta mentalidad. Hay que orientarse de otro modo. Por cierto, una aclaración terminológica. Aunque yo voy a utilizar las palabras moral y ética como equivalentes desde un punto de vista técnico,
perdona que me ponga más profesoral que de costumbre, no tienen idéntico significado. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Pero en fin, aquí seguiré usando una u otra palabra indistintamente, siempre como arte de vivir, que me perdone la academia. Te recuerdo que las palabras bueno y malo no solo se aplican a comportamientos morales, ni siquiera solo a personas. Se dice, por ejemplo, que Maradona o Tragueño son futbolistas muy buenos, sin que ese calificativo tenga nada que ver con su tendencia a ayudar al prójimo fuera del estadio o su propensión a decir siempre la verdad. Son buenos en cuanto a futbolistas y como futbolistas, sin que entremos en averiguaciones sobre su vida privada. Y también puede decirse que una moto es muy buena sin que ello implique que la tomamos por la Santa Teresa de las motos. Nos referimos a que funciona estupendamente y que tiene todas las ventajas que una moto puede pedirse. En cuestión de futbolistas o de motos, lo bueno, es decir, lo que conviene, está bastante claro. Seguro que si te pregunto, me explicas muy bien cuáles son los requisitos necesarios para que algo merezca la calificación de sobresaliente en el terreno de juego o en la carretera. Y digo yo, ¿por qué no intentamos definir del mismo modo lo que se necesita para ser un hombre bueno? ¿No nos resolvería eso todos los problemas que nos estamos planteando desde hace ya bastantes páginas? No es cosa tan fácil, sin embargo. Respecto a los buenos futbolistas, las buenas motos, los buenos caballos de carreras, etc., la mayoría de la gente suele estar de acuerdo. Pero cuando se trata de determinar si alguien es bueno o malo, en general, como ser humano, las opiniones varían mucho. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Purita. Su mamá en casa la tiene por el no va más de la bondad, porque es obediente y modosita. Pero en clase, todo el mundo la detesta porque es chismosa y cizañera. Seguro que para sus superiores, el oficial nazi que gaseaba judíos en Auschwitz era bueno y como es debido, pero los judíos debían tener sobre él una opinión diferente. A veces llamarle a alguien bueno no indica nada bueno, hasta el punto de que suelen decirse cosas como fulanito es muy bueno, el pobre. El poeta español Antonio Machado era consciente de esta ambigüedad y en su autobiografía poética escribió: soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Se refería a que, en muchos casos, llamarle a uno bueno no indica más que docilidad, tendencia a no llevar la contraria y a no causar problemas, presentarse a cambiar los discos mientras los demás bailan. Cosas de estas. Para unos, ser bueno significará ser resignado y paciente, pero otros llamarán bueno a la persona emprendedora, original, que no se acordaba a la hora de decir lo que piensa, aunque pueda molestar a alguien. En países como Sudáfrica, por ejemplo, unos tendrán por bueno al negro que no da la lata y se conforma con el apartheid, mientras que otros no llamarán así más que al que siga Nelson Mandela. ¿Y sabes por qué nos resulta sencillo decir cuándo un ser humano es bueno y cuándo no lo es? Porque no sabemos para qué sirven los seres humanos. Un futbolista sirve para jugar al fútbol, de tal modo que ayuda a ganar a su equipo y meta goles al contrario. Una moto sirve para trasladarnos de modo veloz, estable, resistente. Sabemos cuando un especialista en algo o cuando un instrumento funciona como es debido, porque tenemos idea del servicio que deben prestar, de lo que se espera de ellos. Pero si tomamos al ser humano en general, la cosa se complica. A los humanos se nos reclama a veces resignación y a veces rebeldía, a veces iniciativa y a veces obediencia, a veces generosidad y otra previsión de futuro, etc. No es fácil ni siquiera determinar una virtud cualquiera. Que un futbolista meta un gol en la portería contraria sin cometer falta siempre es bueno. Pero decir la verdad puede no serlo. ¿Llamarías bueno a quien le dice por crueldad al moribundo que va a morir o a quien delata dónde se esconde la víctima al asesino que quiere matarla? Los oficios, los instrumentos, responden a unas normas de utilidad bastante claras, establecidas desde fuera.
Si se las cumple, bien. Si no, mal y se acabó. No se pide otra cosa. Nadie exige a un futbolista, para ser buen futbolista, no buen ser humano, que sea caritativo o veraz. Nadie le pide a una moto, para ser buena moto, que sirva para clavar clavos. Pero cuando se considera a los humanos en general, la cosa no está tan clara, porque no hay un único reglamento para ser buen humano, ni el hombre es instrumento para conseguir nada. Se puede ser buen hombre, y buena mujer, claro, de muchas maneras, y las opiniones que juzgan los comportamientos suelen variar según las circunstancias. Por eso decimos a veces que fulano o menganita son buenos, a su modo. Admitimos así que hay muchas formas de serlo y que la cuestión depende del ámbito en que se mueva cada cual. De modo que ya ves que desde fuera no es fácil determinar quién es bueno y quién malo, quién hace lo conveniente y quién no. Habría que estudiar no solo todas las circunstancias de cada caso, sino hasta las intenciones que mueven a cada uno. Porque podría pasar que alguien hubiese pretendido algo malo y le saliera un resultado aparentemente bueno por carambola. Y al que hace lo bueno y conveniente por chiripa, ¿no le llamaríamos bueno? ¿Verdad? También al revés, con la mejor voluntad del mundo, alguien podría provocar un desastre y ser tenido por monstruo sin culpa suya. Me parece que por este camino sacaremos poco en limpio. Lo siento. Pero si ya hemos dicho que ni órdenes, ni costumbres, ni caprichos bastan para guiarse en esto de la ética, y ahora resulta que no hay un claro reglamento que enseñe a ser hombre bueno y a funcionar siempre como tal, ¿cómo nos las arreglaremos? Voy a contestarte algo que de seguro te sorprende y quizá hasta te escandalice. Un divertidísimo escritor francés del siglo XVI, François Rabelais, contó en una de las primeras novelas europeas las aventuras del gigante Gargantúa y su hijo Pantagruel. Muchas cosas podría contarte de ese libro, pero prefiero que antes o después te decidas a leerlo por ti mismo. Solo te diré que en una ocasión Gargantúa decide fundar una orden más o menos religiosa e instalarla en una abadía, la abadía de Thelem, sobre cuya puerta está escrito este único precepto: haz lo que quieras. Y todos los habitantes de esta santa casa no hacen precisamente más que eso, lo que quieren. ¿Qué te parecería si ahora te digo que a la puerta de la ética, bien entendida, no está escrita más que esa misma consigna? Haz lo que quieras. A lo mejor te indignas conmigo. Vaya, pues sí que es moral la conclusión a la que hemos llegado. La que se armaría si todo el mundo hiciese sin más ni menos lo que quisiera. ¿Para eso hemos perdido tanto tiempo y nos hemos comido tanto el coco? Espera, no te enfades. Dame otra oportunidad. Hazme el favor de pasar al capítulo siguiente. Vete leyendo. Los congregados en Thelem empleaban su vida no en atenerse a leyes, reglas o estatutos, sino en ejecutar su voluntad y libre albedrío. Levantábase del lecho cuando les parecía bien, y bebían, comían, trabajaban y dormían cuando sentían deseo de hacerlo. Nadie les despertaba, ni le forzaba a beber o comer, ni a nada. Así lo había dispuesto Gargantúa. La única regla de la orden era esta: haz lo que quieras. Y era razonable, porque las gentes libres, bien nacidas y bien educadas, cuando tratan con personas honradas, sienten por naturaleza el instinto y estímulo de huir del vicio y acogerse a la virtud. Y es a esto a lo que llaman honor. Pero cuando las mismas gentes se ven refrenadas y constreñidas, tienden a rebelarse y romper el yugo que las abruma, pues todos nos inclinamos siempre a buscar lo prohibido y a codiciar lo que se nos niega. François Rabel, Gargantúa y Pantagruel. La ética humanista, en contraste con la ética autoritaria, puede distinguirse de ella por un criterio formal y otro material.
Formalmente, se basa el principio de que sólo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre virtud y pecado, y no una autoridad que lo trascienda. Materialmente, se basa en el principio de que lo bueno es aquello que es bueno para el hombre, y lo malo, lo que le es nocivo, siendo el único criterio de valor ético el bienestar del hombre. Heinrich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Pero, aunque la razón basta, cuando está plenamente desarrollada y perfeccionada, para instruirnos de las tendencias dañosas o útiles de las cualidades y de las acciones, no basta por sí misma para producir la censura o la aprobación moral. La utilidad no es más que una tendencia hacia un cierto fin. Si el fin nos fuese totalmente indiferente, sentiríamos la misma indiferencia por los medios. Es preciso necesariamente que un sentimiento se manifieste aquí para hacernos preferir las tendencias útiles a las tendencias dañinas. Ese sentimiento no puede ser más que una simpatía por la felicidad de los hombres o un eco de su desdicha, puesto que estos son los diferentes fines que la virtud y el vicio tienen tendencia a promover. Así pues, la razón nos instruye acerca de promover. Así pues, las diversas tendencias de las acciones y la humanidad hace una distinción a favor de las tendencias útiles y beneficiosas. David Hume, Investigación sobre los principios de la moral.